Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos todavía en este miércoles 6 de noviembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, pues simplemente siguen los estragos después de esta nueva derrota que vivió la oposición. Y tal parece, en serio, que Xóchitl Gálvez simplemente acude para salarlos. Pues otra vez estuvo la señora ahí en esta protesta, en donde estaban metiéndole presión a los ministros para que no se vayan a doblar y para que voten a favor del proyecto del ministro Alcántara Carranca. Desafortunadamente para ellos, pues hubo, porque ellos así lo han calificado, la traición del ministro Alberto Pérez Dayán, porque según fue amenazado, le llegaron al precio. Palabras de la vocera del poder, de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, y también palabras de Alejandro Moreno Cárdenas, y también, porque hace un momentito lo presenté, de la diputada, la eterna plurinominal Kenia López Rabadán, en ese debate que tuvo con Andrea Chávez en el espacio de Azucena Oresti. Pero vean ustedes qué decía la señora Xóchitl Gálvez, que después simplemente terminó llorando con este corruptazo juez que ya ha dicho que no va a participar, Gómez Fierro. ¿Qué decía el día de ayer? Soy Xóchitl Gálvez, estoy aquí para apoyar a los trabajadores del Poder Judicial en primer término. No se vale que pierdan su trabajo de la noche a la mañana, habiendo gente talentosa, con una larga trayectoria, que estuvo basada en el mérito, en la capacitación, y ahora pretendan con una tómbola y con un comité súper parcial decidir quiénes son los próximos jueces. Primero por ellos. Dos, por la división de poderes. No se vale que de la noche a la mañana el poder legislativo legisle en una materia que elimina la división de poderes, daña a la Corte, y en ese sentido me parece que el proyecto es una solución importante. Se eligen los ministros de la Corte, pero no jueces y magistrados. Y creo que le damos un respiro a que Claudia Sheinbaum tome control del país y tome decisiones más inteligentes, porque esta decisión lo único que va a hacer, si no la acata en caso de que voten a favor, pues es el desacato. Y en segundo lugar, si la acata, yo creo que va a dar un mensaje muy positivo al resto del mundo. ¿Cuál es la importancia de estar aquí el día de la votación? La importancia es decirle a los mexicanos que hoy nos estamos jugando el futuro de México. Muchos mexicanos creen que no pasa nada, pero lo que está tratando Morena y sus aliados de instaurar es un régimen autoritario, un régimen como el que conocimos en los años 60, 70, 80, donde la voz de una sola mujer, un solo hombre, era lo que se hacía en el país. Entonces creo que en ese sentido estamos defendiendo las libertades, la democracia, pero sobre todo la división de poderes. Los contrapesos son fundamentales en un país. Es necesario escuchar al otro. Claudia se niega a escuchar a los que no piensan como ella. Este país no va a salir adelante si no nos convoca a todos los mexicanos a la unión, más que al pleito, más que a la división. Los trabajadores del Poder Judicial dicen que su movimiento es apartidista. Tienen toda la razón, ellos no pertenecen a partidos políticos, pero yo creo que independientemente del partido, yo tampoco milito en ningún partido político, todos los mexicanos deberían de sumarse a la defensa de una fuente de empleo. Me decían aquí varios secretarios, yo tengo 15 años en el Poder Judicial, yo he trabajado, yo he hecho méritos, y yo creo que pues, todos tendremos que sumar a defender el derecho al empleo. Después de esto, la lucha, ¿dónde sigue? ¿Dónde continúa la lucha? Pues tenemos que reagruparnos la oposición, tenemos que todos entender que unidos es como podemos lograr más, y yo estoy dispuesta a seguir trabajando desde el lado ciudadano en varios proyectos que tengo y que anunciaré muy pronto. Un mensaje para la ciudadanía en general, para los trabajadores del Poder Judicial.
El mensaje a los ciudadanos es: imagínense si mañana el legislativo decide que las mujeres no votan, o decida que los militantes de otros partidos no votan. Por eso les digo, es que les lleva la fregada, con todo respeto, La misma línea la manejan todos. ¿Cómo van a decir que las mujeres no votan? ¿Cómo van a decir, porque eso dijo Kenia López Rabadán, que ahora van a votar de 50 a 70 nada más porque ya tienen el control del padrón? Dios mío, Dios mío. Ese tipo de argumentos y pensamientos, usted sabe la palabra, son los que los tienen en el basurero de la historia. Y todavía sale a lloriquear con estos argumentos. Escuchen ustedes. ¿Cómo están, amigas y amigos de las redes sociales? Buenas noches. Yo, la verdad, tengo que confesar que me siento triste, deprimida. Yo sí esperaba que hoy los ministros de la Corte le mandaran un mensaje a los mexicanos para que se respetara la división de poderes. Yo tenía mucha esperanza en 8 ministros valientes y pues parecer los doblaron a uno de ellos, así como doblaron a 4 senadores de la República, porque esta reforma al Poder Judicial no debió haber pasado desde el Senado. Morena y sus aliados no ganaron la mayoría como ellos dicen. Ellos hablan como si el 100% de los mexicanos, como todo el pueblo de México, apoyara esta reforma al Poder Judicial. Y en ese sentido, pues es absolutamente falso, porque solo el 54% de mexicanos votaron por ellos y están tomando decisiones por la gran mayoría. Todo mi respaldo a los trabajadores del Poder Judicial. Gravísimo y delicado que después de toda una vida, hoy que estuve ahí en el meeting afuera de la Corte, hablé con jueces, con magistrados, con secretarios, y la gente decía: tengo 30 años trabajando en el Poder Judicial, no sé qué va a ser de mí, no sé qué va a pasar. Algunos se van en el 27, otros se van ahorita en el 25, pero hoy tengo el gusto de tener un invitado de honor, a el ex juez, el ex magistrado y hoy pues doctor en Derecho, a Juan Pablo Gómez Fierro. Yo cuando oí Juan Pablo Gómez Fierro dije: no, pues ha de venir una familia de abolengo, así de, no sé, de los caciques de San Luis Potosí, pero después fui dándome cuenta que el Gómez es de su papá y el Fierro es de su mamá, por eso el Gómez Fierro, que rima muy bien, está conmigo para que le pregunten. Más que hablar yo, quiero que ustedes le pregunten, y yo hoy le quiero preguntar qué consecuencias tiene el que estuvo dentro del Poder Judicial. Sé que acaba de separarse del Poder Judicial, hoy ya no es juez, hoy ya no es magistrado. Que le explique a los mexicanos, a los de Morena, a los del Verde, a los que simpatizan con 2 partidos, a los que no tienen partidos, ¿por qué es tan delicado que hoy se ponga fin, desde mi punto de vista, y esto lo digo yo, a la división de poderes? ¿Por qué con una mayoría ficticia, porque no la sacaron, están reformando la Constitución en una dimensión que me parece complicada? Buenas noches. Hola, Xochitl. Buenas noches, qué gusto. Muchas gracias por invitarme aquí a este espacio. No, pues aquí es tu espacio, tienes muchísimo rating, ya tenemos muchísima gente conectada, y pues me gustaría que les comentaras, pues, qué piensas de la reforma al Poder Judicial, y luego que nos comentes qué pasó hoy en la Corte y qué consecuencias sientes que va a tener en la vida del Poder Judicial y de los mexicanos. Ok, gracias. Es una reforma que nosotros desde el día 1 que se presentó, bueno, yo en lo particular desde marzo de este año estoy en las universidades, en distintos foros, tratando de explicarle primero a los alumnos y a la gente de qué va esta reforma y cuáles son las consecuencias. Como todos sabemos, existen 3 poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Ejecutivo, que está representado por el presidente, hoy la Presidenta de la República; el Legislativo por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y el Poder Judicial por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tribunales colegiados, tribunales de apelación y juzgados de distrito. Cada uno de estos 3 poderes conforma una república. Para que la república pueda asentarse sobre sus pilares fundamentales, tiene que tener 3 poderes, y dentro de estos 3 poderes ninguno
está encima de otro, todos tienen, digamos, la misma jerarquía. Y dentro de esta jerarquía, unos se van controlando a otros para que no exista un poder absoluto, un poder desmedido, para que justamente haya controles al ejercicio del poder, que no sea un poder ilimitado, porque lo que ha demostrado la teoría constitucional, la historia, es que el poder que no está controlado, el poder corrompe, y cuando no está controlado, corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, esa es la necesidad de que, por ejemplo, cuando se toma una decisión, pues el Poder Judicial puede decir, esta decisión no se ajusta a lo que dice el texto constitucional. Cuando hay una ley que rompe el esquema constitucional, también el Poder Judicial entra, ¿no? Lo que sucede con esta reforma es que dos poderes se unen para destruir al Poder Judicial de la Federación, hay que decirlo con esas palabras, porque quitan al contrapeso que precisamente impide que los otros poderes puedan tener un poder absoluto. ¿Y por qué digo que lo destruyen? Porque hoy por hoy 8 ministros de la Corte han presentado su renuncia a los cargos que actualmente ocupan, y más de 850 jueces y juezas federales han declinado a participar en una elección. Pero lo más relevante es que hoy por hoy 1.700 jueces de la República, con motivo de esta reforma, han sido cesados. Y cesados estamos todos. Es decir, lo único que ha pasado en estos días es decidir quién se va primero y quién se va después. Pero cesados estamos todos. ¿Y por qué te digo esto? Voy a poner una especie de metáfora. Es como si un patrón llegara un día a su empresa y les dijera a todos sus trabajadores, todos están corridos, todos. Nada más que tráiganme una tómbola, algo que me pareció muy indigno, para ver quién se va a ir mañana y quién se va a ir pasado mañana, pero corridos ya están todos. Y luego les dicen, los puedo recontratar, pero ahora para recontratarlos me voy a fijar quién es el más puntual, quién hace mejor su trabajo, quién es el más preparado, quién tiene más estudios. No. Ahora para esto voy a buscar quién tiene más suerte, porque los voy a meter en una tómbola, y de estos más suertudos, quién es el más popular, porque los voy a someter a votación popular. Y entonces lo que nos están diciendo es, si participan en la elección, tienen pase directo y van a poder participar, pero ya no para tener el cargo que tenías, va a ser un nuevo acto jurídico distinto del que tú tuviste que realizar para llegar a ese cargo, es decir, un examen de oposición, una carrera judicial previa. Ya lo que hiciste, eso no cuenta. Eso no cuenta. Ahora vas a tener que participar en igualdad de condiciones, y esto es muy importante, con una persona que, por ejemplo, acaba de terminar la licenciatura, tiene 8 o 9 promedio en algunas materias y tiene 5 cartas de recomendación de sus vecinos. Te ponen una igualdad de condiciones para que vayas a una elección y participes junto con ellos. Pero además, los que están aquí en esta elección no son alguien que solamente levantó la mano y dijo yo quiero participar. Están preseleccionados por unos comités que integran los otros dos poderes de la Unión y que van a decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces ya los van filtrando, y los que van a ir a la boleta finalmente son los que eligió este comité para participar y contender en condiciones de igualdad, supuestamente, con los jueces. Entonces vemos que, pues primero, cesados, repito, estamos todos, los 1.700 jueces de la República, pero dos, que pues finalmente quienes van a poder ocupar estos cargos van a ser quienes tengan la bendición de estos comités de selección, y además quienes tengan la mayor capacidad de movilizar el voto el día de la elección. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que dos poderes están terminando por tomar el otro, porque en los hechos lo que va a suceder es precisamente que los candidatos que impulsen estos poderes de la Unión, y principalmente el partido que está en el poder, pues van a ser los que van a ocupar estos cargos. Entonces, pues ya no va a haber jueces, digamos, independientes. A ver, yo fui senadora de la República, presentamos varias controversias constitucionales contra leyes que eran totalmente inconstitucionales, y ganamos 17, 18 en la Corte, y creo que eso enojó mucho al Poder Ejecutivo, en ese entonces López Obrador, porque él quería imponer su voluntad por encima de la Constitución. ¿Y qué dijeron? No hay una Constitución, cambio la Constitución, ¿no? Esto nos recuerda a la ley de Herodes, cuando pues decía este artículo de la Constitución no me gusta, lo arranco, lo tiro. Pues hoy lo están cambiando con su mayoría, y no solo hicieron la reforma al Poder Judicial, como había la posibilidad de ser impugnado, pues resulta que hicieron una reforma para que no se pudieran impugnar las reformas al Poder Judicial. Pedro Aces, un diputado federal que se va a un partido de béisbol, a la Serie Mundial, a Nueva York, vota sin que estuviera, y ese acto ya no se puede impugnar. O sea, ¿por qué? Pues porque ya no se puede ni siquiera impugnar el proceso con el que se hace una reforma al Poder Judicial, quedando totalmente indefensos
Morena puede hacer con la Constitución lo que se le pegue a la gana. Si mañana quiere poner la pena de muerte, que ya alguna vez el Partido Verde la propuso, así sea violentadora de los derechos humanos, se puede hacer. Es muy delicado, pero lo que me parece más delicado es que mucha gente cree que esa es la solución para resolver los problemas de justicia. O sea, le achacan al Poder Judicial como si fuera el responsable de toda la impunidad que hay en el país, cuando a veces las carpetas de investigación están mal hechas, cuando a veces los ministerios públicos no hacen su trabajo de manera adecuada. Ya es un hecho, ya no podemos hacer nada. Ya esta noche para mí va a ser de las noches más tristes pues en muchos años en la historia de México, porque hoy que se dio el debate había la posibilidad de que con 6 votos se pudiera invalidar la reforma. Hubo un debate y después se perdió. ¿Por qué fueron 8 y no 6? Okay, es un aspecto muy técnico. Empiezo primero por decir que sí se construyó una narrativa durante los últimos años en la que se le quiso achacar al Poder Judicial la mayoría de los males nacionales, que si porque las cosas no funcionaban era porque el Poder Judicial lo impedía, que si por ejemplo la situación por ejemplo los temas energéticos no funcionaban, era porque los jueces se oponían al avance, etc. Entonces se crea una narrativa donde parecieran los jueces que son los culpables de absolutamente todo, y eso pues desde luego originó una percepción incorrecta en el Poder Judicial. Todavía hace unas semanas veía una encuesta donde decían, ¿usted cree que hay corrupción en el Poder Judicial? Y entonces dice, bueno, hay un 37%, un 43% que dice que sí, ¿no? Pero ni siquiera hay una distinción entre lo que es el Poder Judicial federal y el Poder Judicial local. Y por ejemplo, pues mucho de lo que se ha advertido donde se cometen injusticias es en el Poder Judicial local, y donde se repara es en el Poder Judicial federal. Muchos abogados, y este es un mote que era muy común decir, bueno, nos fue muy mal aquí, pero bueno, seguramente en el amparo lo vamos a poder arreglar. Hoy ya no estoy seguro de que podamos, por ejemplo, decir eso, ¿no? Y cuando tú le hablas a la gente de Poder Judicial o le hablas de justicia, lo ve como algo global, lo ve que es algo que viene desde la seguridad pública, las fiscalías, los temas de atención a víctimas, los juzgados locales que no pertenecen al Poder Judicial, y desde luego la justicia federal. La Suprema Corte hizo un estudio integral con todos los actores y las víctimas que estaban involucradas en estos temas de seguridad y de justicia, y se advirtió que solamente el 9% tenía inconformidades en contra del Poder Judicial federal, y el otro 91% estaba en las etapas previas, y justamente era en el Poder Judicial donde se corregía, ¿no? Entonces, porque además es complejo, no es que la gente no lo sepa, sino que es muy complejo cómo funciona. Poder Judicial, bueno, federal o local, el juez era de una entidad federativa o un juez federal. Días pasados se dijo, por ejemplo, en Morelos, es que se soltó a una delincuente que había cometido un asesinato, creo algo así, en una plaza aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y en un sábado, ¿no? Porque se decía que los sábados. Pero nunca se dijo que era un juez local del estado de Morelos, que está gobernado por el partido que hoy está en el poder, y que nada tenía que ver con el Poder Judicial federal, pero a ese se lo achacas al Poder Judicial. Entonces eso era de alguna manera, yo creo que la narrativa que se construyó. Ahora, en relación con este segundo punto de la supremacía constitucional, el juicio de amparo, de acuerdo con la ley, decía el artículo 61, fracción primera, dice todavía, el juicio de amparo es improcedente contra normas o actos o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces se empezaron a promover una gran cantidad de amparos una vez que se publicó la reforma en contra del decreto de reforma constitucional, y lo que se decía es, bueno, ese artículo de la ley de amparo puede ser inaplicado porque es inconvencional, ya que no te permite un recurso efectivo contra la reforma constitucional. Y sí se puede hacer eso porque ya se había hecho en otros temas, ¿no? Pero lo que se hace es decir, bueno, vamos a subir a rango constitucional ese artículo de la ley de amparo que prohíbe el conocimiento de juicios de amparo contra normas constitucionales al rango de la Constitución. Y hasta ahí, bueno, pues lo único que se decía es, lo que vamos a hacer es que en el mismo artículo se va a la Constitución. Pero ahora no pasa eso, sino que también las controversias constitucionales, que es otro mecanismo, y las acciones de inconstitucionalidad, que es otro mecanismo, también se les puso el mismo mecanismo de prohibición. O sea, en pocas palabras, para todos, hoy la Presidenta de la República tiene un poder absoluto de hacer prácticamente lo que quiera en el país sin que nadie se le ponga el brinco. Quiero decirles que este juez que está aquí sentado, porque para mí es el juez Fierro, después magistrado, impidió que el gobierno te obligara a poner tus datos biométricos, iris, en una ley
que iba a obligar que para tener un teléfono celular tenías que darle toda la información al gobierno. O sea, imagínate, con el cuidado que tienen de los datos, el riesgo que iba a ser. Metimos los amparos, ustedes metieron mucho los amparos, se suspendió y después la Corte nos dio la razón. Esas son las cosas que no se hablan, que sí hacen los jueces, que defienden los derechos humanos de las personas. Mándenos sus preguntas, creo que es muy importante que le pregunten al ex magistrado, hoy doctor en Derecho, preguntas sobre esta reforma. Sin duda alguna, en serio, desde que Xóchitl Gálvez simplemente pues está dando la cara en todos estos eventos, es fracaso tras fracaso, y aunque ha anunciado que va y tiene nuevos proyectos, que le vaya bien, a ver si logran el registro. Amigos, nos estamos viendo en una siguiente emisión, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.